Hola queridas personas, soy Marta, tu profe de Física y Química. Seguimos con los problemas de dinámica. Este problema se corresponde con el problema 21 de la batería de ejercicios propuesta a los alumnos y vamos a empezar con un problema de plano inclinado. Lo primero que tenemos que hacer, aparte de dibujar el plano inclinado, dibujar el cuerpo y las fuerzas existentes en este tipo de problemas. Primero tenemos el peso, que es este azul. Bien, fijaros que este peso hay que descomponerlo en sus componentes, en el eje Y, que le vamos a llamar PI, y en su componente X, que le vamos a llamar PX. Recordad que para aplicar la segunda ley de Newton siempre tenemos que descomponer las fuerzas en los ejes X e Y. Bien, para descomponer estas fuerzas tenemos aquí un ángulo que es el ángulo alfa, que es igual que el ángulo del plano inclinado. Fijaros que aquí se forma un triángulo rectángulo entre P, PI y el cateto opuesto, que en este caso es PX. Este sería el ángulo recto de este triángulo rectángulo. Por tanto, este es el cateto opuesto, que es PX, este es el cateto contiguo, que va a ser PI, y esta P es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Teniendo en cuenta eso y el concepto de seno y coseno, podemos fácilmente descomponer las componentes PI y PX del peso. Fijaros, coseno de alfa es cateto contiguo partido de hipotenusa, que es PI partido de P. Por otro lado, el seno de alfa es el cateto opuesto partido de hipotenusa. El cateto opuesto es este, que es PX partido de P. Bien, una vez que ya tenemos las componentes P y PX, pintamos el resto de fuerzas existentes en el plano inclinado, que es la normal, que es la fuerza que ejerce la superficie del plano sobre el cuerpo apoyado, y la fuerza de rozamiento. ¿Por qué dibujamos la fuerza de rozamiento en este sentido? Porque si no hay ninguna otra fuerza, que en este problema no la hay, la única fuerza horizontal es PX, y va a provocar el deslizamiento del bloque hacia abajo del plano inclinado. Por lo tanto, PX va a ir a favor del movimiento, mientras que la fuerza de rozamiento, recordad, siempre va en contra del sentido del movimiento. El problema dice, se deja caer un cuerpo por un plano inclinado con un ángulo de 30 grados y hay que calcular la aceleración del cuerpo si no hay fuerza de rozamiento en un primer apartado y un segundo apartado en que el coeficiente de rozamiento es 0,5. En caso de que no haya rozamiento, aplicamos la segunda ley de Newton al eje X y tenemos que la fuerza resultante es igual a m por a. Si no hay fuerza de rozamiento, esta fuerza no existe, por tanto la única fuerza existente es Px. Px es igual a m por a. Fijaros entonces que P por el seno de alfa es igual a m por a, P es igual a m por g, por tanto m por g por el seno de alfa es igual a m por a, y despejamos de esta ecuación, despejamos la aceleración. Nos queda por tanto que la aceleración es 9,8 por el seno de 30, que da 4 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque nos da positivo y positivo es el sentido que hemos considerado hacia abajo. Siguiente apartado. Si hay un coeficiente de rozamiento de 0,5, volvemos a aplicar la segunda ley de Newton al eje X y tendremos que la fuerza resultante es igual a m por a. En este caso sería Px menos la fuerza de rozamiento igual a m por a. Vamos a calcular la fuerza de rozamiento aplicando la segunda ley de Newton al eje Y. Si nos vamos al eje Y, recordamos, hay dos fuerzas, N hacia arriba y PI hacia abajo. Y eso debe ser igual a m por a, que es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque nosotros no estamos considerando movimientos en el eje vertical. N, por tanto, es igual a Pi, que es P por el coseno de alfa. Como la fuerza de rozamiento es mu por la normal, nos quedaría que la fuerza de rozamiento es mu por P por el coseno de alfa. Sustituyo en la ecuación del eje X, Px menos fuerza de rozamiento igual a m por a, y calculo la aceleración. Px es P por el seno de alfa y la fuerza de rozamiento es mu por P por el coseno de alfa, lo acabamos de calcular aquí.
Despejo la aceleración y me quedaría que la aceleración es la gravedad por el seno de alfa menos mu por el coseno de alfa. Tengo todos los datos, 9,8 por el seno de 30 menos 0,5 por el seno de 30. Y me da 0,65 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. Bien, bueno, pues aquí os dejo el primer problema resuelto de plano inclinado con bueno, pues todas las partes necesarias para resolver el problema. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el próximo.